de, de veterinaria. Ellos ya están presenciales. Entonces, siempre, todos los días. Entonces, la entrevista que nosotros tenemos es muy enfocada a la virtualidad. Entonces, pues yo hice la entrevista, pero llega un momento en que en esa situación, pues yo ya no sabía ni qué preguntarle porque todas las respuestas eran no, 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 no. Entonces, otra cosa que me di cuenta es que para hacer una encuesta a profundidad, normalmente los decanos no tienen tiempo. Está demasiado extensa. Entonces, porque no te van a responder sí o no, sino obviamente te dan la explicación, el tema, y no, la encuesta está demasiado larga, profe, demasiado. Revisemos porque como finalmente ayer, digamos que no teníamos como el reel de las preguntas, ¿puedes leerlas, por favor? Sí, profe. Okay. Sí, pues el profe todo bueno. El profe me ha dicho a las 9:30 de la mañana y yo lo llamé. Yo, profe, ¿puede conectarse? Y me llamó y me dijo, pues es que yo le dije que viniera a la universidad porque yo estoy en cirugías todo el año. Ah, sí, él se la pasa en cirugía, sí. Y yo, ay, profe, qué pena, pero yo no, yo estoy trabajando. Lo que pasa es que hay programas, incluso yo lo había mencionado, hay programas como cocina, auxiliar de veterinaria, incluso hasta psicología. Ellos, digamos que la mayor cantidad o sea, ya todas las clases resolvieron hacerlas presenciales porque pues es muy difícil. O sea, ¿cómo haces tú para imaginarte que bañas al perro? ¿O cómo haces tú para imaginarte que le haces un examen, por más de que tengas simuladores y cosas, es difícil? Sí, lo que ¿Listo? me explicaba el profesor era que ellos lo que hicieron en pandemia fue correr todas las clases teóricas y dejaron las prácticas de últimas. Entonces ahorita lo que están haciendo son prácticas. Ok, bueno, entonces escuchamos. Entonces la primera es, ¿está de acuerdo con regresar a la presencialidad? La segunda es, ¿considera que estar vacunado debe ser un requisito para volver a la presencialidad? Espérame un momento. ¿Cree usted que la presencialidad favorece metodológicamente el aprendizaje del estudiante? ¿Se logró en virtualidad una metodología que favorece el aprendizaje de los estudiantes? ¿Considera usted que la plataforma es una herramienta adecuada para la formación de los estudiantes? ¿Cree usted que en materia de educación la virtualidad llegó para quedarse? Después de esta experiencia de docencia en la virtualidad, ¿usted cree que está preparado para usted cree que estaba preparado para asumir el reto? ¿Cómo calificaría su involucramiento en actividades extracurriculares que aportan a la formación integral de la comunidad estudiantil? ¿Su metodología o pedagogía ha cambiado luego de la experiencia virtual? ¿Tiene usted las herramientas adecuadas para impartir una clase de manera virtual permanente? ¿Cuál considera que puede ser la mejor herramienta para mejorar la comunicación entre estudiantes y directivos? ¿Cómo calificaría la metodología de evaluación en la virtualidad? ¿Considera usted que a futuro la universidad tendrá en cuenta la implementación de jornadas virtuales? ¿Cree que estas serán beneficiosas?
¿Cree que la universidad cuenta con los recursos necesarios para mejorar las clases presenciales? ¿Cree que ¿Qué cree que le hace falta a la universidad para poder implementar tanto clases presenciales como virtuales? ¿Cómo cree que ha sido la gestión de bienestar universitario con respecto a las actividades y situaciones que se han presentado en la universidad incluso antes de pandemia? ¿Qué recursos, actividades o programas conoce que se hacían en la universidad y ya no, de conocerse alguna, deberían seguir? ¿Qué cosas cree que se pueden implementar desde bienestar universitario para mejorar la calidad de atención y experiencias dadas por la institución? ¿Qué falencias puede señalar dentro del proceso comunicacional entre estudiantes, docentes y trabajadores de la institución? ¿Cree que la plataforma Moodle es completa o le faltan algunas herramientas para mejorar el flujo de la información? ¿Estaría de acuerdo con la implementación de actividades que le ayuden a complementar los procesos educativos de los estudiantes? ¿Considera que la presencialidad mejora la calidad del aprendizaje? ¿Usted prefiere trabajar desde la virtualidad conociendo los beneficios y contras o respondería a una presencialidad entendiendo que respecto a su materia puede facilitar el aprendizaje de los estudiantes? ¿Siente que la comunicación es fluida entre estudiantes y profesores en virtualidad? ¿Cómo puede ayudarle la institución para que la educación a distancia sea un éxito? ¿Qué tan efectivo ha sido el aprendizaje a distancia para usted? Teniendo en cuenta que uno de los aspectos destacables de la presencialidad es la cercanía y seguimiento de los profesores con los estudiantes, ¿considera ha podido mantener ese aspecto desde la virtualidad? De ser así, ¿qué mecanismo o canales ha implementado para lograr mantener esto? Al tener presente que el proceso de adaptabilidad a la virtualidad no ha sido complejo solo para los estudiantes, sino también para los docentes, ¿considera adecuado que la universidad brinde un apoyo orientado al bienestar psicológico y socioemocional en el regreso a la presencialidad? ¿Considera pertinente que durante el proceso de la búsqueda por generar el regreso a la presencialidad, la universidad incorpore o tenga en cuenta las opiniones de todos los actores de la comunidad educativa en la toma de decisiones? En caso de volver a la presencialidad, ¿considera que un cambio de horario para la jornada nocturna beneficiaría el aprendizaje y la actitud de los estudiantes? ¿Está de acuerdo con dictar una clase presencial y virtual al mismo tiempo y que sean los estudiantes quienes decidan cómo recibirla? Ya, Ay, profe. 31, ¿sí? Sí, señor. Pero ¿por qué? A mí me parece, con todo respeto, que la encuesta, perdón, que la entrevista no está orientada a la presencialidad. ¿Cuál fue la actitud del profesor o qué fue lo que te hizo pensar? No, la entrevista no está hacia la presencialidad, es que se preguntan muchas cosas enfocadas hacia la virtualidad, profe, es al revés. Claro, pero es que eso es lo que nosotros tenemos. Digamos que hay muchas cosas que están en la virtualidad y muchas que están en la presencialidad, pero para nada es, digamos, alejada de la temática central que un docente o bien presencial o híbrido o virtual no pudiera contestar. No, o sea, sí, no igual las contestó todas. El tema es que ellos tienen una posición diferente. ¿Cómo contestó? Yo le hacía la pregunta y me decía, sí, claro, bla, 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 bla. O sea, me daba su explicación del por qué. ¿Sí me entiendes? No, y su Ok, actitud fue excelente. Fue muy buena. ok. Bueno, vamos a revisar. Pues sí, 31, obviamente, ¿cuánto te demoraste con él? No le hice todas las preguntas, claramente. Llegué como hasta, ya ni me acuerdo, pero porque el profesor estaba en cirugía. Nos demoramos como, uy, no sé, pero como 40 minutos. ¿Cuántas le alcanzaste a hacer?
No recuerdo, profe. O sea, es que no las conté. Pero yo creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, como 20, profe. No, yo creo que un poquito menos. Ok. Am, Espérame a ver que estoy haciendo acá una anotación. El tema es que es diferente si nosotros hacemos un form con esta información y le decimos a la persona conteste, ¿sí? Porque no damos el chance al, digamos que sea una entrevista en las que dé la explicación del caso y que por cada pregunta se demore en el tema, ¿sí? Es diferente. Pero Claro, si lo que pero tenemos que orientar la respuesta a que sea cerrada. claro, y hay bastantes que son abiertas. Entonces, eso es diferente. Sí, pero es que las metodologías son diferentes. Una entrevista busca eso, que la persona se explaye, que la Claro. persona diga para poder extraer de ahí conclusiones. Mientras que en una encuesta la pregunta va a medición y tantas personas contestaron que sí, tantas contestaron que no. Ujú. Entonces, obviamente la herramienta, pues definitivamente es diferente. Yo sería partidaria de reducir el número de preguntas, pero obviamente dejarles la respuesta abierta, porque pues es una entrevista. Sí, el Ah, sí, no, ¿por qué? Entonces, dejarle sí, no, ¿por qué? O sea, que responda sí, no y el por qué en párrafo. no, Entonces, no porque termina siendo, si yo lo llevo a que responda sí o no, me puedo quedar con que la persona no es parlanchina ni es habladora, y te va a responder sí, no, y de ahí no sacas absolutamente nada. O sea, la entrevista a profundidad emite concepto, explicación, sentir, experiencia, visión. Entonces, tú puedes alcanzar a entender qué está pasando con el grupo de directivos. Por ejemplo, a un rector yo no le puedo hacer esa entrevista a profundidad y decirle, señor rector, responda sí o no a la siguiente pregunta. No, no lo puedo hacer. pues Porque es que, dejarla. claro, lo que hay que hacer es acortar el cuestionario, eso sí. Aunque todas las preguntas están muy interesantes, pero digamos que habría algunas que podríamos llegar a peluquear. Qué pena con otra vez que las pudieras leer, pues que finalmente tenemos que depurar esto, pues porque hay que hacerlo con los directivos. Realmente entrevistas a profundidad vamos a tener muy pocas. Entonces, pues la tabulada de esto es simplemente tratar de revisar. Me interesa la posición de Reina porque pues él es de esas carreras donde se supone es dificilísimo hacer presencial, virtualidad, pero hay programas, incluso, por ejemplo, derecho. Mi señor padre, que fue decano de la facultad, decía, yo no consigo formar a un abogado de manera virtual, es imposible. Claro, ellos tienen una cantidad de cosas, sobre todo la parte final de los consultorios, todo lo que implica, digamos, como una práctica estudiantil, con el cliente, en el asesoramiento, muchos ejercicios que tienen que ver con audiencias, con la intervención del uno y el otro, aprender a conocer el rol del uno y el otro.
Y entonces, claro, uno lo entiende, es imposible que todas las asignaturas vayan a ser teóricas desde ningún punto de vista. Pero él no concibe la formación de un abogado en virtualidad. Pero resulta que el abogado hoy en día tiene escenarios virtuales de formación. Entonces, es como debatirse entre el purismo de una naturaleza de, por ejemplo, yo a Páez lo respeto, claro, lo respeto y respeto su criterio. Él no quiere que ninguna asignatura sea virtual, quiere que todas sean presenciales. Yo considero que hay un montón de cosas que aguantan la presencialidad fácil. El profesor me hablaba de un tema de estudiantes. Entonces, digamos, en veterinaria sí valdría, o sea, en todas, ¿no? Pero vale la pena escuchar a los estudiantes porque lo que me decía el profesor era que los alumnos sencillamente estaban aplazando el semestre o dejando la universidad para para cuando pasara la pandemia. Porque decía, pues si no vamos a tener los temas prácticos, pues preferían no estudiar. Claro, lo que pasa es que también hay que ver lo siguiente, ¿no? O sea, ¿cómo se llama la carrera? Técnico en auxiliar de veterinaria Y cuidado de mascotas. y cuidado de mascotas. Técnico y auxiliar. Normalmente los técnicos y los auxiliares no están contratados para pensar, están contratados para hacer. Entonces, claro, yo sé, porque yo creo que todos llegamos a saber, todos que hemos sido perrunos y gatunos y todos, sabemos específicamente que la asistente del veterinario sabe poner inyecciones complicadas, es la que toma la temperatura y en algún modo cuando hay esterilizaciones, que entre otras cosas uno cree que para su mascota es lo peor que le puede pasar en la vida. O sea, brutos, es que le están cortando por allá adentro todas las posibilidades de reproducirse. Es muy fácil la esterilización en gatos y muy fácil la esterilización en perritas. Y entonces esas cirugías terminan haciéndolas los auxiliares, que uno de mamá de un perro o de una perrita, de un gato o de una gatica, muere donde sepa que el auxiliar es el que le está haciendo las cirugías a su querido bebé, ¿cierto? Obviamente aquí un enfermero no va a aceptar una clase de carácter virtual porque todo el tiempo le toca estar haciendo cosas. Es que esa es la naturaleza del técnico. El técnico todo el día hace cosas. El profesional en muchas disciplinas está organizado para pensar, para crear estrategias. O sea, casi todo viene del intelecto. Sin embargo, uno ve que en la malla curricular pues hay un equilibrio entre las materias teóricas, las teórico-prácticas y las prácticas, pero en las carreras profesionales casi no hay materias netamente prácticas, porque ese es el mundo de los técnicos. Entonces, obviamente tenemos que tener una mente abierta con los técnicos, porque, por ejemplo, técnico auxiliar en judicial y criminalística. ¿Qué hace esta gente todos los días? Pues todos los días está detrás de una pista, todo el día está detrás de la prueba, todo el día está detrás de la escena del crimen, todo el día está detrás de hacer la investigación, de hacer la entrevista, de recoger una cantidad de cosas. Entonces, pues a ellos creo que la parte teórica les chilla, eso no puede ser. Entonces, claro, nuestros técnicos no van a querer. Y obviamente estos muchachos, imagínense, pagar para que se haga todo desde la virtualidad no funciona. Fíjense que la mayoría de las maestrías, de los doctorados y de las especializaciones hoy en día se pueden hacer de carácter virtual, porque ninguno amerita ir a hacer qué. O sea, aún, por ejemplo, en temas que son netamente prácticos, ahí tiene uno que revisar si tienen un peso en lo digital o en algunas cosas. Se hicieron muchas metodologías para poder rendir en ese sentido. Entonces, claro, la naturaleza de esas carreras va a decir eso, que es que ellos desde ningún punto de vista
admiten estar por fuera del claustro en la medida en que pues no tiene sentido. Entonces todos los de uniforme, todos están en la universidad. O sea, los auxiliares de veterinaria y cuidado de mascotas, los auxiliares de cocina. Imagínese uno haciendo una receta desde su casa y viendo la clase por un computador, sin uno saber a qué huele, sin uno saber cómo se mueve allá la olla y sus vegetales y sus cosas y cómo fue que el profesor le enseñó el movimiento del cuchillo. No, imposible. Esta gente tiene que ir presencial por más de que a uno le digan, mire, la receta es así. Y se los digo que entre otras cosas, pues voy a proponerles a estas personas, no sé si les llamará la atención un día, en ir a cocinar con ellos. Lo hicimos la semana pasada, aprendimos a hacer pues nos orientamos por la comida peruana, hicimos una causa limeña y como un salteado de res. Y vieran lo chévere, yo hoy me inventé una receta a partir de lo que aprendí. Entonces, como ellos están así abiertos a eso, un día podemos ir y parchar, hacer una actividad, todos cocinamos, niños y niñas, eso sí, olvídense, todos estamos ahí, todos lavamos platos, todos movemos el cuchillo, todos calculamos las cosas y estamos en la clase, porque el grupo nuestros grupos, por el número de personas, es sumamente fácil. Entonces, no es sino que me digan que quieren ir a cocinar y vamos a cocinar. Hay cocina peruana, hay cocina, bueno, de todo tipo. Hay cocina colombiana, no sé qué quieran. En todo caso, yo les busco la fecha y vamos. Eso es de verdad, uno allá se da cuenta que sería imposible. Fíjense que, por ejemplo, yo me ausenté del salón un momentico mientras metían los vegetales ya a la sartén, y aunque volví, cuando ya estaban en el proceso de mover los vegetales que realmente eran, ¿cómo se llaman estos? Pimentones, pimentones amarillos, pimentones verdes, pimentones rojos, tomate, la cebolla roja, que yo pues detesto la cebolla, no se alcanzan a imaginar la delicia, con una salsita soya, y pues fue cogiendo un poquito de espesor con unas cucharaditas. Ahí, por ejemplo, no supe cuánta cucharada de fécula le echó a una taza con agua y empezó a hacer la mezcla, y ya lo que le metía a la reducción de la salsa para que cogiera un poquito de consistencia era de a poquitos, pero resulta que yo me jalé toda la parte de la preparación, de lo que ellos llaman el mise en place. Pero cuando uno llega ya a cocinar, entonces le hace falta el momento de llegar a la olla. Imagínense el estudiante técnico tratando de imaginarse qué fue lo que pasó y con qué crocancia quedaron los vegetales y en qué momento metió la carne y cómo fue que le quedó la salsa y a qué le supo al profesor y qué le supo a uno. Porque yo hice el ejercicio de hacer, como les conté, hace 8 días, el sábado, traté de repetir la receta pues para que no se me olvidara, pero nunca quedó como la que se hizo con el profesor. Hoy me inventé un pollo diferente, cociné una pechuga, la desmeché, le puse un poquito de aceite de oliva, un poquito de mayonesa y la dejé allí como mezclada y le puse salsa soya. Eso todos son inventos míos hoy. Y del otro lado puse en la sartén los pedazos de pimentón con cebolla, porque pues no había ni tomate ni nada, le puse ajo sal encima. Y pues yo no puedo cocinar con sal porque mi mamá es muy enferma de la tensión arterial. Entonces aquí en esta casa no se usa ni el azúcar ni la sal. Pues el ajito tiene algo de salecita. Pues no se alcanzan a imaginar ese pollito que les digo con esa cosa encima de esas verduras, la mezcla como quedó de sabroso. Quedó, pero ya fue un invento. Entonces, ahí estimula uno la creatividad del estudiante. Van a ver, van a vivir una experiencia de esas. Vamos a cocinar un día que me parece espectacular. Yo le pido a la ingeniera Claudia que nos genere un espacio y compartimos así en parche. Y ahí podemos entender específicamente qué le pasa a un técnico de esos.
Entonces, eso es lo que puede estar pasando, querida Francis. Pensaría sí que 31 preguntas son un poco extensas, entonces empecemos a depurar. Ustedes pues escuchen la pregunta. Por ejemplo, yo le volaría las dos primeras, eh, pues porque no es muy relevante, ¿no? No es muy ¿Está de relevante. acuerdo con regresar a la presencialidad? Bueno, aunque les digo que hay profesores que definitivamente contestarían a eso, que no están de acuerdo. Yo creo Entonces, ¿qué que esa- opinan? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Pues igual creo que es una pregunta que le da como la entrada a Ujú. las demás preguntas, pues no sé. La contextualiza el tema. Bueno, ¿quién tiene más opiniones? ¿Qué opina Sí, Francis? ¿Qué opina Sonia? ¿Andrés? sí, profe, yo digo que sí, que esta pregunta pues debería ir porque es como lo que queremos saber, ¿no? Y conocer si sí o no y el por qué, que ya el por qué lo vamos a desarrollar pues con las otras preguntas. Entonces yo creería que sí es importante esta. Ok, Sonia, ¿qué dices? Bueno, no sé, yo pienso que sí también daría una buena introducción al tema que queremos abordar. Me parece que pues está acorde. Ok, muy bien. Laurita, en tu cámara multicolor, ¿qué dices? Bueno, profe, sí, exactamente, yo también estoy de acuerdo y creo que va pues conforme a lo que vamos trabajando. Entonces, por mi parte, sí, considero bien y pues sí, la idea exactamente también dentro del trabajo y todo es que todos estemos de acuerdo en cómo vamos pues conduciendo pues como tal este estudio. Y pues por mi parte, igual que Sonia, estoy de acuerdo. Ok, bueno, ya ahí a la muestra un botón. 4 de 1 se queda. La pregunta 2. ¿Considera que estar vacunado debe ser un requisito para volver a la presencialidad? Sí, es así, realmente. Es Yo, necesario. sí. Ajá. 3. ¿Cree usted que la presencialidad favorece metodológicamente el aprendizaje del estudiante? ¿Qué opinan? Para un docente eso es fundamental, Sí, porque profe. nuestras dudas y nuestras angustias son justamente cómo tener el desarrollo de nuevas metodologías, o sea, cómo hacer más atractiva la clase. Entonces, pues sí pienso que debe quedarse. ¿Qué opinan ustedes? De acuerdo, profe, también para que se deje. De acuerdo, profe. Perfecto. Siguiente. ¿Se logró en virtualidad una metodología que favorece el aprendizaje de los estudiantes? Esta sí es. Esa a mí me encanta porque es que yo siendo honesta, sobre todo que nosotros empezamos a hacer una virtualidad sin conocer. ¿Cómo será que la universidad está planteando ¿cómo se llama? Un diplomado en metodologías? Porque pues uno logra captar la atención del estudiante en presencialidad, claro. Incluso hay profesores que a veces ni lo logran por el número de estudiantes en clase. Yo recuerdo al profesor Jorge que me decía, usted puede creer que estoy dictando clase de inglés y los que están en la parte de atrás se ponen a jugar cartas, juegan uno, juegan una cantidad de cosas y yo no alcanzo a, digamos, y eso que la metodología que él tenía era una metodología de llevar a los estudiantes, no importaba el número, pero pues se supone que tenía que ir a hacer una cantidad de actividades y todo el mundo estaba enganchado con eso y lograban desengancharse.
y hacer parche allá atrás y reírse y comer y jugar cartas y todo. Imagínense un salón con 80 personas. Pues era muy difícil, muy, muy difícil. Ahora, ¿quién tiene la verdad de todo eso? Entonces uno deja un taller y el estudiante lo desarrolla, uno da una clase y hay un material en una plataforma, uno pasa un video y discutamos acerca del video, o entrega uno una herramienta, entonces todos ponen, como en la pirinola. ¿Cuál es la metodología? Yo no sé, por ahí no está, claro que le he preguntado varias veces, es que no ha llegado. Mi amigo profesor Jonathan. La vez pasada yo le estuve preguntando, pero como él, claro, él está con chiquitines, la cosa es diferente. Entonces, pues ahí uno no sabe realmente cómo pintarle las rayas al tigre. La verdad, como docente uno a veces, o sea, uno trata de experimentar muchas cosas, pero a veces las clases son como salones de laboratorio, o sea, a veces le suena a uno la flauta con una cosa y uno conoce, digamos, sus materias, ¿no? Yo sé específicamente que esta asignatura con comunicación interna y externa, si uno no tiene un caso, el estudiante no agarra el feeling de la medición, ni de cómo gestionar la comunicación, y eso que hay universidades que insisten en que es una materia netamente teórica, ¿no? Entonces, pues yo sí diría que es una de esas preguntas que llegó para quedarse, tal vez. No sé ustedes qué opinan. También, profe. También. A mí me gusta, lo que hay que detectar creo que hay varias preguntas como que tratan de enfocarse a lo mismo. Ok. Entonces creo que podemos identificar esas como para eliminar esas y dejar esta. ¿Cuáles encuentras tú que tienes el cuestionario allá? O no sé si lo quieras compartir para verlo, Claro. porque sería como más fácil, porque si no acá va a ser complicado. Guardar la retentiva en 31 preguntas, difícil. Es esta. Se logró en virtualidad una metodología que favorece el aprendizaje de los estudiantes. Ok. ¿Cuál más hay parecida? Mira, ahí hay una que acabas de pasar. ¿Pero qué es? Pero de la evaluación en De las virtualidad. evaluaciones, sí. Ujú. Tendría que ver con esa que dice, considera que la presencialidad mejora la calidad del aprendizaje. Sí. Esta también. Es que dice lo mismo, pero como con diferentes palabras, me parece a mí. Ujú. Pongámosle por ejemplo, la primera tiene que ver con presencialidad, la segunda con vacunación, la tercera no me acuerdo. La tercera es esa. Pues es que las dos están como muy atadas. ¿Cree usted que la presencialidad favorece metodológicamente el aprendizaje del estudiante?
Sí, son las mismas, es la misma pregunta formulada diferente. De manera distinta. Se logró en la virtualidad una metodología que favorece el aprendizaje de los estudiantes. Sí, una de dos. ¿Por cuál votan que se quede? Yo pensaría que la segunda. Y borrar esto. Pues es lo que yo. Sí, también me parece mejor. El Sí. contexto que da es un poco más claro. Está mejor. ¿Qué dice Andresito? Sí, profe, yo creería que sí, la segunda. La segunda. Tati. La segunda, profe. Ok, listo, la segunda. Perfecto. Entonces la 3 la volamos de ahí. Ok. La 4 habla de la plataforma. La plataforma realmente es como un auxiliar, ¿no? Es una herramienta adecuada para la formación. ¿Qué opinan ustedes de tener la plataforma? ¿La usan mucho, no la usan? Profe, pues yo la Profe, yo verdad sí la por mi uso. parte. Dale. No, no, pues yo solo iba a decir que pues por mi parte, pues normalmente yo sí las suelo usar pues cuando ya los profesores a uno le indican que dejaron un taller que está dentro de la plataforma o alguna lectura, entonces uno entra específicamente para eso, ¿sí? Como cuando algún taller o alguna lectura, algún trabajo que toque enviar por medio de la plataforma, es como, como los usos en sí que yo le he dado a la plataforma usualmente, o cuando de pronto quiero de pronto ver algún video de la clase, entonces pues por medio de la plataforma también es que uno busca los links de las clases en sí para eso, pero que usualmente que uno lo use diariamente no considero realmente. O sea, para ustedes no ha sido absolutamente complementario o, digamos, indispensable que en la plataforma haya material para que ustedes puedan comprender el contenido y el mensaje de las asignaturas. No, pues yo sí creo que es una herramienta que sí pues de alguna forma ha apoyado, digamos, en eso, que si no necesitar de pronto volver a ver las diapositivas por algún tema, o volver a ver el video de la clase o algo así. Yo sí creo que apoya y refuerza las clases virtuales. Por mi parte, yo sí considero que es un apoyo considerable, pues en el tema Ok, virtual. ok. Andresito, ¿qué iba a decir de eso? Sí, profe, bueno, pues sí, como que uno refuerza, digamos, algún tema que le quedó así como faltando. Ujú. Y pues yo la uso mucho es para el tema de las notas, para mirar las notas, cómo va el porcentaje y eso. Ah, Entonces, ok. más que todo por ahí también. Pero en la plataforma de notas. Sí, sí, señor. Ok, a ver, un niño que no, Juan Sebastián, que no haya hablado. Profe, pues yo en lo personal, la plataforma la uso más que nada es cuando me siento perdido en algún tema. Intento pues ver las clases que están grabadas y pues pasar por el momento, en el momento en el que estaban pasando el tema. Además de eso, pues sí, lo que es las notas, pero demás no reviso mucho la plataforma. Iván, Profe, pues prácticamente lo mismo, digamos que cuando considero que va a haber algo de alguna clase o que de pronto no lo entendí o no sé si que van a hacer un parcial o algo así, entonces es bueno para que uno puede ver el video de la clase y pues tener claras ciertas cosas que de pronto durante la clase no quedaron. Y también pues digamos como ver
o repasar las cosas que los profesores suben, pero así como que sea totalmente indispensable, no. O sea, si es un apoyo y en ciertos casos ayuda, pero pues no, siento que si nos pasamos al modo presencial, pues uno tendría más todo como con el cuaderno, o sea, como que habrían otras opciones. Ok. Esa pregunta que tienes resaltada, gracias a todos por su opinión. ¿Cree que la plataforma Moodle es completa o le faltan algunas herramientas para mejorar el flujo de información? Yo Sí, digo, también habla de la plataforma, profe. sí, exacto. Yo creo que esa es una pregunta bien difícil de resolver, porque es que la plataforma tiene, digamos, dos actores. Lo que se cuelga oficialmente, porque es en sí toda la información, todo lo que hay allí, que está desde la universidad y lo que hace el docente hoy en día. Y universalizar, digamos, el uso, la claridad, o sea, todo lo que son, digamos, como atributos de imagen de esas partes de esa plataforma es bien difícil de medir. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, por allá hay un formulario de preguntas frecuentes. Si uno realmente quiere conocer de algún proceso y su forma de resolver el inconveniente, no es sino que entre porque tienen las preguntas, ahí sí es de verdad las preguntas más frecuentes que pudieran hacerse y creo que pues están todas. Si realmente la gente accediera a eso, no habría tanta reclamación sobre registro y control, por ejemplo. Pero el problema es que el estudiante no entra a la plataforma porque la plataforma en un comienzo no era amigable y ahora es un poco más amigable, pero igual tampoco se consulta. O sea, de cuando en vez, si es absolutamente necesario. Entonces, digamos que esta pregunta estaría orientada a mejorar cosas, digamos, como de medios. Si la plataforma es como el principal medio de comunicación que nosotros tenemos, la pregunta sería viable desde el punto de vista de estudio de los medios de comunicación. En la encuesta de percepción dejamos algo, dejamos una pregunta ahí que tiene que ver con, usted reconoce, es como de las últimas, ¿ya abrieron el documento y lo vieron? Sí, espérame que es que la tengo en otra pestaña. A ver cómo les pareció. ¿Cuál de los siguientes canales de comunicación reconoce la universidad? Sí, exactamente. ¿Cuál de los siguientes canales de comunicación reconoce en la universidad? Pues la pregunta está obviamente para ver si la reconocen como medio de comunicación, ¿no? Está la plataforma Moodle, los grupos de WhatsApp, directo desde el directivo más cercano, voz a voz informal entre estudiantes, otros. Específicamente, pues yo no pregunté por el resto porque el resto son un fiasco. O sea, las revistas, nadie tiene acceso a las revistas. La emisora está parada. Entonces, ¿qué más tenemos? No tenemos nada más. Por el momento no, profe. Sí, exacto. Entonces, nos Yo toca creo que construir. también el tema de la plataforma también va por los profesores, porque hay unos profesores que no la usan. Entonces, digamos, como entréguenme el trabajo, a donde no, envíenmelo al correo, pero hay otros profesores que sí la utilizan. Es como necesito que hagan el foro, suban, tienen chance hasta tal hora para entregarme el trabajo, y nos ponen deadlines y nos ponen a usar la plataforma full. Entonces, pienso que también es como que tanto por parte y parte se use. A mí, por ejemplo, la plataforma, pues porque yo ahí tengo que colgar obligatoriamente los videos y les dejo algún material y algún video que de pronto no pude pasar en la clase o que no quiero que quede ahí por la sanción del canal de YouTube y de lo que sea. Pero, ¿qué saca uno? Por ejemplo, hoy tuve que mandarles un mensaje y les digo, mire, queridos profesores, ustedes tienen que dejar los videos visibles.
Y resulta que los videos o tienen clave o no están disponibles. Entonces, ¿a qué jugamos? Sí, es cierto, como los niños. ¿A qué vamos a jugar? Si se supone que cualquier persona podría entrar a ver los videos, yo podría entrar a mirar cuál es el comportamiento de un docente desde su asignatura, qué relacionamiento tiene con los estudiantes, cuál es la orientación de la asignatura. No puedo entrar porque el video está encriptado. Como hay otros que le sacan ese jugo, por ejemplo, ver la plataforma de costos y presupuestos. O sea, ya hay demasiada información, ¿sí? Mientras que hay otras que hay de casualidad algo, pues porque es un requisito y hay que cumplir con el requisito. Pero usamos las cosas sin tener como una razón para la utilización. Claro, yo entiendo. En este tiempo de virtualidad, a nosotros nos pareció que si el estudiante no tiene más herramientas, pues obviamente en algún momento se va a quejar. Por lo menos que vea una plataforma pues con algo nutrida, ¿cierto? Pero no sé si la pregunta fuera prudente. Ok. No sé ustedes qué opinan. Vamos. No sé qué opinan. ¿Qué quieren hacer? Si la quieren quitar, si la quieren dejar. Pues obviamente se trata de quitar cosas. Que usted piense. Señora. Entonces, que también es importante lo que usted piense y si nos da ese punto de vista, pues pienso que deberíamos analizar el quitarla. La idea es que empecemos a depurar preguntas, porque sí, pues, se van a quedar todas. Si nos vamos a quedar con todas, pues... Sí, se van a quedar, nos vamos a quedar con todas y entonces va a ser inmanejable el estudio. O sea, yo diría que la pregunta está desviada de lo que es el foco del estudio. ¿Qué es la presencialidad? Chao, se fue. Democráticamente. Democráticamente. Se logró en la virtualidad, sí. ¿Se logró en la virtualidad una metodología que favorece el aprendizaje de los estudiantes? No, eso ya. Esa es la 4. ¿Sí? Sí. ¿Cree usted que en materia de educación la virtualidad llegó para quedarse? Esa es una pregunta bonita, pero también... Es que ahí ya sabemos que no, ¿no? Porque ahí la pregunta, pues digamos que ya tiene como la respuesta con relación a lo que ya está pasando, que ya hay muchos en presencialidad y que la idea es volver. Entonces, pues yo la veo como que no llegó para quedarse claramente, pues por eso estamos haciendo esto y es para volver a la presencialidad. Nos estaríamos como contradiciendo un poquito, yo lo veo así. Fíjense que yo creo, según la tendencia de lo que está pasando a nivel de la universidad, que la universidad virtual va a ser muy fuerte. Va a ser muy fuerte. Va a pasar por encima de la presencialidad. Por costos, por desplazamientos. Lo que pasa es que hay que hacer la experiencia muy, muy bien hecha. Pero que a eso le juegan las grandes universidades del mundo, sí. Nosotros tenemos una influencia grandísima de España. Y toda esa gente de España, la Universidad de La Rioja, bueno, no sé cuántas universidades están detrás de la educación universitaria y lo van a hacer desde sus portales, es decir, desde un portal que está alojado en Londres, en Madrid y uno estudiando acá. O sea, es una tendencia. Lo que pasa es que es como decirles que cuando Julio Verne escribió sus libros, era visionario y nunca pensó que lo que él escribió llegaría a ser real. O 1984 de Orwell. Eso del habla escribe igualito a lo que es el WhatsApp hoy en día y miren en qué fecha fue escrito ese libro. Así tal cual como las cámaras de vigilancia y no sé qué, en esa época no había ni cámaras, ni había vigilancias, ni había circuitos cerrados, ni nada, y son gente completamente visionaria. Algo así le va a pasar a la educación, pero de pronto para nuestro estudio ahorita no importa, ¿sí? Creería.
que no es Hay otra relevante. pregunta, profe, que es, ¿considera usted que a futuro la universidad tendrá en cuenta la implementación de jornadas virtuales? O sea, es como lo mismo, ¿no? O sea, lo que nos explicaba ayer Fernanda con el contexto de esa pregunta, era como si se creara un modelo de estudio virtual aparte del presencial, ya implementado en la universidad, Sí, que tampoco, que pues no es el foco de estudio. que no es el foco de estudio, exactamente. La pregunta Entonces, es buena, todos, pero no es el foco de estudio. listo. Después de esta experiencia de docencia en la virtualidad, ¿usted cree que estaba preparado para asumir el reto? Vamos a ver qué tan honestos y tan sensatos son los profesores. Yo no sé, creo que yo fui la que dijo eso. ¿Cierto? Pero, pero Sí. si quieren la quitamos. Lo que pasa es No, que, a mí me gustó la respuesta del profe, ¿qué fue dijo? muy sincero. El profe dijo como que a él le pareció que le faltó a la universidad un apoyo al docente en términos de manejo de herramientas. Por ejemplo, o sea, es como váyase a la casa y haga clases, pero ellos no sabían cómo manejar un Zoom, cómo hacer, y les tocó a ellos solos. O sea, Sí. la universidad no les dijo, venga y le explicamos por qué se va a ir a trabajar a la casa. Entonces, que eso sí faltó. No, es que a todos nos agarró con los calzones abajo. Ustedes no saben lo que es eso. Uno estar dictando clase, tener su... ¿Cómo les cuento que, por ejemplo, yo dejé el computador en la universidad? Porque como dijeron que volvíamos al lunes siguiente. Y resulta que esta señora alcaldesa empató como ese fin de semana que dijo que el lunes nosotros íbamos todos a volver a trabajar y no sé qué, y que el miércoles ya empezaba la cuarentena. Y yo dije, pues no, como no tuve tiempo de sacar el computador, pues lo saco el lunes. Si no es por el profe César que me presta su computador, ¿yo qué hubiera hecho? Duré con el computador de César como, como 2 meses. Y y él trabajando en el computador del hijo. O sea, hasta eso. Profesores que no tenían internet en su casa. Profesores que no sabían, obviamente, todos, ninguno sabíamos hacer una sesión de Zoom. Tuvimos que, mejor dicho, no se alcanzan a imaginar cuánto trasnochar y cuántas reuniones y todos tratando de ayudarnos y entonces, no, pero si probamos entonces la clase por Skype, no, pero es que también la podemos hacer por acá, no, pero que la universidad dijo que hay que dejar un video, bueno, ¿y cómo se hace un video? Entonces el profe Fernando dijo, no, eso sí, el video pues sí lo bajan por acá y después lo vuelven un video de YouTube. ¿Y cómo se abre el canal de YouTube? Y todos... Oiga, pero las primeras clases y no me deja subir el video. ¿Por qué? Porque tiene autorizado 2 minutos y usted tiene una clase de 2 horas. ¿Cómo la sube? Ah, no, tiene que pedirle a YouTube el permiso para ampliar. Todo fue a las malangas. O sea, nadie, absolutamente nadie tenía media referencia, ni la universidad. Pero pienso que para fines de la investigación, profe, eso ya fue pasado. Entonces creo que tampoco no sería relevante dejar esa pregunta. O sea, a Claro. mí me gustó la respuesta del profesor porque fue muy sincera, pero no creo que sea relevante para el estudio, porque ya lo pasado, pues ya Sí, aprendieron. ya aprendió a como gato boca arriba. De acuerdo. Ujú. Siguiente. No, mentira, sí, claro, borrémosla. Es que nada que hacer. Listo. La siguiente es, ¿cómo califica su involucramiento en actividades extracurriculares que aporten a la información integral, a la formación integral de la comunidad estudiantil? Es que todas las preguntas están como disparando para todas partes, ¿no? Sí.
Sí, nos faltaba hacer este ejercicio, pues, porque yo Claro, pienso que deberíamos como depurarlas y luego ordenarlas como en segmentos. total. Más abajo no hay una más, no hay una parecida a esa pregunta. Ahí está, a la de cómo Sí. calificación. Ajá, más abajo no hay una más o menos parecida o algo así. ¿Está? ¿Sí? Sí, creo que era esa. Al paso que vamos, ¿qué hubo? ¿Qué más? Y ya, gracias. Ay, Señor Jesús. ¿Qué opinan? A ver, ya los que están calladitos. ¿Qué dicen, chinitos? Estamos comparando 4 y 5, ¿no? Sí, profe, 4 y 5. Alejo. Sí, profe. Yo pensaría que yo las veo iguales, o sea, y no pienso que puedan aportar pues exactamente al estudio ahorita. Entonces, yo las eliminaría. Yo me iría con la quinta. Yo también con la quinta. Opino igual que Sonia. Porque sí es importante, o sea, sí es importante saber eso, porque eso, o sea, eso afecta, digamos, el futuro de nuestras clases académicas. Por ejemplo, que haya un foro, y el profesor diga, ustedes tienen que ir a ese foro. Eso nos afecta a nosotros, y eso es hacia futuro, pues siento yo, ¿no? Sí, yo creo que es mejor también la quinta en el sentido de que la cuarta solo es decir, por ejemplo, la califico con un 1 o con un 5, está bien, está mal, y siento que la 5 puede ayudar de pronto a que le aporte el algo, ¿no? O sea, está bien, está mal, pero para esto, o podemos hacer esto. Siento que, digamos que ahí podríamos saber si ellos de pronto piensan en que se podría hacer algo más. En cambio, la cuarta solo es diga si sí o no y ya. Ujú, perfecto. Yo Entonces le borra. complementaría algo como estaría de acuerdo en la implementación de actividades que ayuden a complementar los procesos educativos de los estudiantes con el fin de promover la presencialidad o el retorno a las aulas. Sí, sí, hay que ¿Sí? escribirlo antes de que se olvide. Listo. ¿Su metodología o pedagogía ha cambiado luego de la experiencia virtual? Esa sí me parece que tal cual está bien planteada, está bien el contexto. A mí también me parece importante porque, digamos, hay unos que pueden decir, no, pues sí, mejoré. Y hay otros que pueden decir, no, pues también más fácil hacer unas diapositivas y ya. Otros, a cambio, sí, de pronto ya mejoraron. No sabes cómo es lo duro de hacer unas diapositivas. Pues sí, es difícil, profe, pero digamos, hay unos que ya dicen, oh, no, mejor solo presento videos en la clase, así sea presencial. Digamos, hay unos que se han echado un poco la locha y hay otros que sí dicen, no, yo he cambiado, siento que en mi metodología sí es diferente porque antes no me atrevía ni siquiera a utilizar alguna de estas herramientas y ahora me atrevo y siento que hacen un complemento de mi clase, por ejemplo. Ujú.
pero yo pienso que podríamos complementarla un poquito más, como ha cambiado luego de la experiencia virtual, o sea, como para saber si ese cambio que hizo en la experiencia virtual lo puede como implementar en la presencialidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, sí, o sea, hay muchos profesores que les encanta y son videos para un lado y videos para el otro. En la universidad no hay internet, entonces no pueden, pues, o no había, entonces no pueden presentar los videos. Pues es lo que pienso, no sé. Sí. Entonces, ¿qué se les ocurre, chinitos? Como su metodología cambió luego de la experiencia virtual, de ser así, considera que esta nueva metodología puede, no sé cuál es la palabra, implementarla en la presencialidad. Es que ese implementarla no me gusta, pero no sé qué más poner. Incluirla. ¿Sí? ¿Podría ser algo así? ¿Mm? Ok. Incluirla, pensemos en otra posibilidad. La siguiente es esta. ¿Tiene usted las herramientas adecuadas para impartir una clase de manera virtual permanente? Bueno, ¿qué opinan de esas? A mí esta me gusta más por un censo para la universidad. Me parece que es información que la universidad desconoce. Yo no sé si la universidad sepa que hay profesores que dictan su clase desde un celular. Y de ser así, pues deberían darles como un perk o alguna cosa para que los profesores puedan hacer su clase de manera correcta. Claro. Desde un celular me parece súper incómoda la clase. Es que yo no podría ni verla siquiera desde un celular. O sea, estar ahí como asistente no podría. Para una charla, una reunión ahí de Zoom no se lo aguanta, pero una clase es difícil. Bueno, bien. Por ejemplo, esta pregunta al profesor fue muy graciosa, porque mira que ¿Qué dijo? las opciones, pues yo le dije como, ¿usted cuál cree? Como correo electrónico, WhatsApp, plataforma. Me dijo, no, a mí me gusta que vayan a mi oficina. Mm. Me pareció muy curiosa. Pero hay cosas que no se solucionan solo yendo a la oficina de él. Claro, hay información que uno necesita hacerla de una manera rápida, ágil, que sea de manera masiva.
pero no, le parece que el hablarlo como face to face con las personas y como el voz a voz es lo más práctico. Claro. Bueno, ¿qué opinan, chinitos? A ver, Yo tengo una Andresito, pregunta. cuenta. O sea, no tiene que ver con eso, sino más con la universidad. ¿Cuál es el medio más rápido que tiene la universidad para responder cuando uno tiene una pregunta? Depende de qué. Depende de qué, de quién estás hablando. Registro y control es re lento. Sí, sí, eso sí. No, o sea, el medio, por ejemplo, los que dicen ahí, correo institucional. A mí se me demoran un montón. Por WhatsApp, por todos los números que yo he escrito, una vez me contestaron 5 días después. Yo dije, oh, por Dios, no puede ser. La plataforma, ya sabemos que pues es una herramienta que se usa como por subir el material, pero prácticamente es como un poquito nula, por decirlo así. Bueno, lo de correo institucional y correo personal es prácticamente lo mismo. Y pues Es ahora que lo de las citas, nosotros no No. tenemos correo institucional. exactamente, no, sino que me refiero, digamos, a lo mismo, es porque en esos momentos nosotros le escribimos a la universidad por medio de nuestros correos personales, igualmente se demora. Ajá. Sí, sí, Digamos, sí. yo pienso que, digamos, eso de correo institucional, a mí me parecería importante crearlo. No sé por qué. Porque a veces, digamos, uno en el correo personal puede recibir muchas cosas. Ya está en la persona si tiene organizado o no su correo y cómo ve su correo o cada cuánto ve su correo personal. Pero digamos que con el correo institucional uno se puede incluso permitir, hay universidades que lo utilizan para bibliotecas digitales, por ejemplo, para hacer, digamos, esos recursos digitales, acceder a esos recursos digitales para las mismas plataformas virtuales de la universidad. Pues no sé, eso sí ya depende como la universidad si decide implementar esto o no. A mí me parece que primero tenemos que aclarar la distancia entre estudiantes y directivas, porque es que la relación es estudiante-universidad. Porque, por ejemplo, todo lo que son mandos medios y toda la gente que hace una función operativa, como la que está en registro y control, es la que, entre otras cosas, más le facilita la vida al estudiante. El director del programa, pienso que está bien con sus grupos de WhatsApp, por ejemplo. Pues siempre y cuando atienda a las necesidades, ¿sí? Y obviamente pues hay una atención presencial y todas esas cosas. Eso forma parte de estructurar una comunicación, o sea, un encuentro frente a frente, unos mecanismos rápidos como el WhatsApp, los grupos de WhatsApp. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de WhatsApp con los monitores. Tengo uno general del programa, uno con egresados y el que se tiene pues con cada persona directamente. Bueno, sin hablar los de la universidad, ¿no? Están el grupo de decanos, está el de capacitación docente, que realmente son todos los docentes. Está el del Consejo Académico Superior. Pero, por ejemplo, nosotros en universitaria hemos sido muy whatsapperos, o sea, todos whatsappeando, todo, 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 todo. Y a mí me parece que la formalidad no la da el WhatsApp. En otras universidades, como por ejemplo, mi hija tiene un correo institucional del Es que eso es externado. lo que se maneja, profe. O sea, es un correo institucional y la directriz es revise su correo institucional todos los días, le puede llegar cualquier información. Claro, exactamente. Pero en universitaria todo se convirtió en WhatsApp. Todo, absolutamente todo. Yo trato de ser rápida con mis estudiantes. O sea, cualquier cosa que se deba comunicar, se los comunico de una vez al grupo de representantes
Y si es una cosa así gravísima, con todos los grupos donde he estado incluida, por ejemplo, que han sido como de curso, ¿no? Porque pues pienso que el estudiante está más con su celular que abriendo un computador, porque de hecho todo el tiempo no está con el computador abierto a no ser que trabaje. Pero la información, o sea, la comunicación es muy lenta. Entonces, cuando hay algo que comunicar, se cuelga en la plataforma. Y resulta que a la plataforma no entra nadie. Entonces, ¿cómo hace uno? Por ejemplo, el viernes, ¿cuándo fue? ¿El viernes? No, ayer fue que cancelaron las clases presenciales. Sí, Sí. Sí, señora. profe. ¿Ustedes se imaginan que eso no se comunique a tiempo? ¿Cuánta gente llega a la universidad y pierde la opción? Eso tiene que ser en bombas. En fin, ¿qué opinan ustedes con respecto a esto para poder, Pues a mí me parece pues, que está bien, ¿sí? Porque, pues, digamos, el profesor nos puede decir, pues yo he utilizado WhatsApp y me pareció una muy buena herramienta, digamos. Otros pueden decir, no, a mí el correo me ha funcionado muchísimo mejor. Pues ya el que diga la plataforma, pues ya no sé qué pensará, pero yo creo que aquí todos somos honestos de que la plataforma no es que la utilicemos para directamente comunicarnos, ¿no? Con los directivos o para enterarnos de algo, sino prácticamente son esos dos, yo los veo como los principales que tenemos en este momento y a partir de la virtualidad, ¿no? Sobre todo el WhatsApp, eso sí, porque digamos la profesora sí responde rápido. Hay otros canales, digamos, de WhatsApp que son parte de la universidad que sí están, digamos, un poco demorados en su respuesta, pero eso ya es muy de la universidad, no pues tanto de la... En este caso, profesora Claudia Altamar, como persona que es, responde rápido, pero ya, digamos, los de la universidad tienen su proceso, digamos, por decirlo de alguna manera. sí, ni hablar registro y control? Mm. Y en general todos, porque por ejemplo Juanita con ingeniería funciona muy bien desde el WhatsApp, César también. César recibe muchas llamadas. César todo el tiempo está teléfono, 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 a él lo llaman permanentemente. Ah, yo no sé qué tan rápido puede ser Juan Alberto. Pero a la final de lo que se trata es de mejorar esa comunicación entre el docente y el estudiante, ¿no? Y que el docente sea consciente de que debe estar ahí respondiendo y dando soporte. No sé cómo funciona con los docentes normalmente. Entonces, ¿cuál considera que puede ser la mejor herramienta para mejorar la comunicación entre estudiantes y directivas? La herramienta debe variar entre presencialidad, debe variar en presencialidad o en virtualidad, entre no, tal vez en. Pero son dos preguntas, ¿o no? Pero igual se pueden hacer, porque digamos, Pues él me porque dice la WhatsApp, primera es diga cuál. y él me dice WhatsApp, entonces yo le digo, esta herramienta debería variar en presencial o virtualidad, o pues en ambas. Le puedo decir, ay, me puede decir, no, que esté en ambas, o que me diga, no, solo virtual, o no, solo presencial. Bueno, muy bien. ¿Cómo calificaría la metodología de evaluación en la virtualidad? ¿Es diferente al tipo de evaluación presencial? Es que la ¿Cómo es? virtualidad no permite. ¿Cómo es? ¿Eso es evaluación cómo? No entiendo.
Aquí Las lo, evaluaciones académicas. Ah, porque es que yo estaba pensando en las evaluaciones, cuando el estudiante evalúa al profesor, por ejemplo. No, me refiero del profesor a nosotros y también digamos como el tema de las notas, porque siempre hubo un tema ahí que la nota era subjetiva, ahora la profe nos dice que es una autoevaluación por la nota, entonces como que con cada profesor la cosa es diferente, ¿sí? En la presencialidad es le hago un parcial, pasa o pierde, fin. Pero acá pues ha variado, o es lo que pienso, no sé si en la universidad antes era el mismo modelo o existía un tema de... no, lo que les digo yo ahorita de la autoevaluación es porque el fundador dijo que de aquí en adelante teníamos que implementar la autoevaluación. Pero, ¿cómo así, profe? Digamos, yo puedo implementar la autoevaluación, pero digamos, yo como maestra también puedo dar mi evaluación. O solo se va a tener en cuenta la autoevaluación. ¿Y por qué surgió eso también? Es mi pregunta. Porque al presidente, digo, al fundador, que es el doctor Carlos Moreno, se le ocurrió. También Él, era como el tema de los 4 y los 2. Entonces, que eso lo peleamos muchísimo porque una persona que, ok, pasó 4 y perdió 2, pero pues no miden el esfuerzo de tal vez una persona que se esforzó más que otra y los dos van a tener la misma nota. Eso pues no tiene sentido. sí, Entonces, como en eso tienes razón. Hubo mucha queja por parte de los estudiantes, o sea, eran casi todos los que decían, mire, es que además yo necesito de un número, porque el número es el que me va a garantizar a mí tener acceso, por ejemplo, a un beneficio que dan en mi compañía o ganarme tal cosa. Si yo no tengo un número, o sea, alguna calificación, por ejemplo, arriba de 4 o 5, porque al principio estábamos, era en aprobó o reprobó, ¿se acuerdan? Y después cuando ustedes hicieron la reclamación, entonces el rector dijo, listo, entonces el que aprobó, 4 y el que reprobó, 2. No, pero ¿cómo así? O sea, no todo el mundo que aprueba merece un 4 y si merezco un 5, ¿por qué no tengo el 5? Y es que adicionalmente para que a mí me sigan dando el apoyo, el beneficio o lo que sea, yo tengo que tener un número, es decir, tengo que presentar mis calificaciones. Entonces, ahora lo que se dice, que es algo que el doctor Carlos ya lo había planteado hace como unos, no sé, como unos 4 años, nos hizo el ejercicio, todos los que estén en séptimo tienen que tener autoevaluación. Entonces, se le sugirió a todo el mundo, vieran lo difícil que es el tema de la autoevaluación, porque al estudiante no le gusta autoevaluarse porque no tiene una tradición de autoevaluación. Me parece que tiene su buen secreto porque es una situación de carácter crítico, ¿no? De pronto uno como profesor, a mí me ha pasado, es más regalado con la nota que lo que el mismo estudiante se puede poner. yo pienso que también hay un tema de criterio, porque pienso que nosotros no tenemos el criterio para decir, no, pues yo respondí esto, mi nota es 4, ¿sí? Exactamente, porque uno no sabe. Y también si es un tema de notas, no, pues, no, pues yo creo que lo hice bien, yo quiero un 4 o 5. Sí, claro, Pero así si al es. profesor no le gustó, Así es, es un tema de criterio. así es, así es un tema de criterio. Es un tema de criterio. Entonces uno, pues obviamente a mí me contrataron para obedecer. Cuando me contratan para obedecer, pues yo implemento, yo voy implementando. Pues igual, no tiene nada de malo. Ahí es que profundizar en la justificación y en la filosofía. Pero donde manda capitán, no manda marinero. A mí me contrataron para obedecer y yo hago lo que sea. Hay, Pero por ustedes ejemplo, pueden, digamos, pero ustedes pueden seguir colocando también la nota o solo va a ser la autoevaluación. no, aquí básicamente sí puede ser un híbrido, ¿no? Como les digo,
increíblemente hay estudiantes a los que no les gusta autoevaluarse. No les llama la atención. Prefieren que el otro le reconozca y le diga, efectivamente, su nota es tambores 1, 2. No, pues es que no tenemos la costumbre. Ahora, si uno mira bien la calificación, ahí hay un tema grave, porque nuevamente es la percepción vuelta a número, ¿no? A mí a veces me pasa con los parciales que yo digo, bueno, los estudiantes a veces son tan carretudos que sí dicen lo que dicen, pero no lo dicen como deben decirlo. Entonces, a veces las respuestas, y si a este le puse que tiene el 0.75 del punto, o este tiene el 0.50, y si ellos entran a comparar y se dan cuenta que las respuestas fueron similares, ¿qué puede pensar el estudiante? Eso poner una calificación es dificilísimo, muy difícil. En fin. Esa pregunta 9, por ejemplo, ¿en qué quién la formuló y en qué estaba pensando cuando la Yo, formuló? creo que fui yo. Sí, ¿en qué estabas pensando? En los recursos, ¿se acuerda, profe, que yo le dije, digamos, eso de los recursos cuando nosotros estábamos grabando lo de televisión, que pedíamos una cámara prestada y la cámara no servía, por ejemplo? Y Ujú. grabando ahí mismo en la universidad, porque íbamos a grabar ahí mismo en la universidad, la cámara no nos sirvió, por ejemplo. Digamos, ese tipo de recursos, ¿sí? Como no solo, digamos, ahora lo que está implementando la universidad, lo de los televisores, sino otro tipo de herramientas que se utilizan dentro de las diferentes carreras. Digamos, lo de los equipos de radio. Yo vi los equipos de radio y había micrófonos que no servían ya, y el muchacho nos dijo, y eso que esto lo cambiaron hace poco, pero no entiendo por qué no. Y yo dije, no. Y todos quedamos así como, tampoco entendemos porque hasta ahora conocemos. Cuentos, eso todo es muy viejo. ¿Ves, Digamos, profe? Digamos, esa pregunta yo siento que es muy importante porque, ¿qué tal a ti te digan? A mí me parecen que hay herramientas aquí que pueden cambiarse por unas nuevas, porque ya es necesario, por ejemplo, porque ya están dañadas, porque ya, digamos, para hacer proyectos de los estudiantes aquí en la universidad no nos sirve, para, digamos, volver a utilizar la radio en la universidad, implementarla más, pues ya esos equipos, o, no sé, obsoletos, como le dicen algunas personas, ese tipo de cosas. yo creo que es a nivel de laboratorios, o sea, si los laboratorios tienen el equipamiento necesario. Sí, porque a mí me causó algo, me llamó la atención, por ejemplo, que nos decían cuando era la alternancia. Entonces teníamos que ir a la universidad que porque eran clases prácticas. Y en fotografía nos mandaron allá, pero no habían cámaras. Entonces, ¿qué práctica de fotografía? Entonces, todos estábamos hacinados en un cuarto de 2x2 haciendo una clase teórica. Sí, claro. Entonces, pues eso no tiene sentido. Hubiéramos estado cada uno en su casa y ya. Claro. Lo mismo pasó en radio. En radio en realidad nunca pasó nada de vamos a hacer, uy, sí, mira cómo suena, que podamos grabar alguna cosa. Nada. De hecho, con el profesor Uriel nunca pudimos grabar nada porque intentamos hacerlo y sonaba muy mal. Y el profesor Uriel, pues para eso grabó con el celular. Ahí suena hasta mejor. Y todos quedamos así como, Lo que sí me comenzamos quedó con el grabado viento. fue en el Zoom de los que no pudieron ir a la presencialidad y pues tocó igual hacer la clase en la virtualidad y esa fue nuestra práctica. Claro. Entonces, realmente esas prácticas no son prácticas y pues por más de que nosotros estemos en la universidad, el mundo igual va a ser igual, no va a cambiar. Claro. Yo cambiaría la palabra recursos por laboratorios. Aunque los recursos son esos, o sea, son todos esos, pero pensemos, por ejemplo, universalizando una palabra,
porque, por ejemplo, los de Derecho tienen la sala de audiencias, los de Psicología tienen la cámara de GESEL y tienen los laboratorios de Química. Por ejemplo, Los, prácticas, por ejemplo, decir, cree que la universidad cuenta con los recursos necesarios para mejorar las clases presenciales que necesiten de práctica o algo así. De Bueno, práctica los recursos, en sino los los laboratorios. espacios o los espacios adecuados. Pues es que los espacios están, ¿sí? La cuestión es la cámara, la cuestión, bueno, el único espacio que sí yo veo como más o menos es la cabina de radio, porque sí siento que es muy pequeña, digamos. Cuando nosotros fuimos, nos tocó de a poquitos. Pues eso yo no sé si se pueda cambiar o no, o se pueda trasladar. Entonces yo no lo sé. Y si toca dejarlo así, pues no sé, adecuar un poquito más el sitio. eso tienen que modificarlo porque esa tecnología es de los años 80. Entonces, a ver, la consola que hay ahí es una consola para vivo, para mezcla, o sea, ni siquiera, sí, para mezcla en vivo. Los equipos de radio son otra cosa. ¿Que uno puede grabar? Sí, claro, puede uno grabar. Los micrófonos no son micrófonos unidireccionales, uno tiene que tener micrófonos de estudio, es decir, un micrófono para radio, soportado por una araña, con una base tipo boom, con un computador que tenga todos los software necesarios para las ediciones y las cosas, y la consola viene a ser una cosa muy chiquitica, y ahí la consola es una consola muy grande que no cumple con la función. Entonces, por eso es que hablo yo de laboratorios, porque el resto todo lo tiene, porque tiene salones amplios, tiene videoproyectores, computadores, ¿no? Desde pensar en una sala con un computador y un video BIM, pero ahora pues está el tema de las pantallas estas híbridas que permiten la grabación de la clase o la transmisión vía Zoom. Entonces, pues cositas hay, obviamente hay mucho recurso, pero en general lo que falla o de lo que están hablando es de los laboratorios. Bueno, por ejemplo, digamos, cuando en mi jornada diurna, cuando iba, eso fue el año pasado, sí, también, para la clase antes de televisión, teníamos clase con la profesora Claudia de multimedia y nos tocaba en una sala, primero iniciamos en las Mac y después iniciamos después nos pasamos a los otros. Digamos, a los de Mac nos pasó que habían computadores que no tenían licencia de Office y no nos dejaba abrirlos. Y digamos, en los otros, uno les iba a aprender y no servían. Y entonces un muchacho decía, ay, no, es que hay unos que no están sirviendo, que no están funcionando, entonces nos toca cambiarlos, entonces no sé. Digamos, eso también. No sé qué Claro, pasa. el licenciamiento de los computadores, o sea, hay demasiado, o sea, tal cual como computador sí, pero por ejemplo, claro, contaduría necesita que tengan un SIGO, que tengan una cantidad de software, como los de ingeniería de sistemas que necesitan software para el desarrollo de programas y cosas de esas, ¿no? Entonces, no, y no solo los programas, profe, es que habían computadores que no prendían, no servían. Entonces, ¿yo qué hago con tener 10 computadores en una sala y que esos 10 no me prendan? Eso pero en también es eso sí, importante. o sea, es que hay demasiados computadores y seguramente alcanzan a dañarse algunos, pero yo he visto en una sala funcionando, no sé, 60, 80 computadores simultáneamente. O sea, hay muchas salas de esas, la 214, la 106, las que tienen en el primer piso, o sea, en la 210, en el aula 210. No, hay mucho computador, mucho, mucho. Donde no hay computadores es en la 3, por ejemplo. Y en la parte de arriba, las salas que están al lado de las bibliotecas tienen computadores. Todos están, digamos, lo que pasa es que eventualmente sí puede haber uno que otro dañado, pero también es que el estudiante los daña, ¿no?
A veces le arrancan los cables, ay, no sé, ni hablar de eso. Profe, una pregunta. ¿Qué tan segura cree usted que es la universidad en cuanto a estructura? Buena, ¿por qué? Es que yo no sé, pero a nosotros nos pasó un chasco más chistoso. Con el de televisión en el salón que empezamos al día, días después, o sea, teníamos martes y jueves, creo. El jueves, que nosotros fuimos otra vez, ya no pudimos entrar a ese salón. Y el señor, creo que se llama Frank, que es el de las llaves de la sede 2 de nosotros, nos dice, lo que pasa es que se cayó parte del techo y no pueden entrar. Y este salón está muy, o sea, muy inestable. Entonces, yo les voy a pasar a otro salón. Y todos quedamos así como, oye, pero ¿por qué entonces este salón está adecuado para eso? Y me dicen, no, es que ni siquiera debería estar adecuado, pero yo no sé por qué lo tienen así. Porque, y me dijeron, y no pueden, o sea, literalmente aquí no los puedo dejar hacer la clase, precisamente porque no está muy seguro esto. ¿De qué Y yo salón quedé así. estás hablando? Queda en la sede 2 arriba. Es que, profe, eso es como un laberinto, entonces, ¿cómo le explico? Eh, Sé que queda arriba, como por donde quedan los bañitos verdes. Bueno, es que sí, arriba, donde quedan unos baños verdes, como más al fondo. Que está en ese piso, pero hay que bajar un poquitico, como para. Es que es un salón súper metido también. Es que no sé cómo explicarle, porque como le digo en la universidad, ni sé por cómo decirle por qué escalera subíamos. ¿Por qué escalera subíamos? No, yo realmente no creo que la universidad sea peligrosa para nada. No creo, no creo. No, pues yo tampoco, sino que digamos, siento que como nos dijo el señor, nos dijo, hay lugares que de pronto no están adecuados para que sean eso, pues Por los ejemplo, adecuados para eso. había un salón que era el salón de la sede 2, el salón 210, siempre olía mal. Y adicionalmente uno estaba en clase y de pronto empezaban a hacer, ¿sí están oyendo? ¿Se alcanza a oír? Y entonces ¿Tu yo, perrito está roncando? Sí, sí se escucha. no, pues claro, mi perrita sí está roncando, pero Ay, digo yo, enfermo. Un pero es goteo, que no, hubo una cosa, un rasguño y corrían y taca, 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 taca. Entonces, ¿qué era? O eran palomas o eran ratones, una de dos. Entonces yo fui y me quejé, yo dije, bueno, aquí o hay palomas o hay ratones, pero cualquier especie es preferible que la saquen a su hábitat normal, natural. Pues lo que pasa es que en la fachada había un hueco y por ese hueco ustedes saben que las palomas se meten y hacían nido. Entonces, ¿qué pasó? Que era un nido de palomas. Pero entonces, ¿por qué olía maluco? Porque las palomas cuando se meten y hacen de las suyas son además recontaminantes. Pero, o sea, casos como ese, no, pues eso en todas partes se cuecen habas, yo creería, pero tampoco pues así, como que yo crea que la universidad se nos va a caer, no. En algún momento en la sede 3 tuvieron que hacer un reforzamiento estructural de la casa y le metieron una varilla tenaz, pero ellos no corren riesgo, ellos en las infraestructuras son, o sea, hay algo que no les funciona bien, que es el tema de las goteras. Eso sí, ¿para qué? Pero el que es no sé quién es el que tiene que pensar en tapar las goteras, eso sí es nuestro talón de Aquiles, las goteras, pero esas son inofensivas. A veces llueve más adentro que afuera, esa parte sí goteo, es grave. ¿qué pasó? Digamos, ¿Ah? eso del techo, él nos contó que lo del techo fue porque es tiempo de lluvia fuerte. Entonces, que estaba lloviendo muchísimo y tan duro que cuando escucharon fueron el estropicio. Ok, ya, es que es que el internet inestable. Entonces, lo que nos decía él, aquí el daño no fue porque o tiembla o algo así, sino que el daño fue precisamente por la lluvia tan fuerte que hubo, esa humedad que se recoge hizo que literal eso cayera.
fue Ujú. prácticamente como una humedad tan grande y ese peso hizo que ya eso cayera, por ejemplo. Entonces, digamos, eso de las goteras que usted nos dice, pues sí es importante. No porque nos vaya a caer la universidad encima o no, sino porque también puede ser molesto, causar más daño. Ujú. Sí, claro, tienen que ser muy cuidadosos con ese tema, claro que sí. Bueno, entonces allá doña Francis está, escriba que escriba. Entonces, ¿cree que la universidad cuenta con los recursos necesarios para laboratorios y o prácticas presenciales? Ahí está bien complementada, creería yo. Voten, por favor, voten ya. Me siento como Pablo Sí, profe, Lacerda. así quedó mucho mejor. Ok. Sí. Sí. Ok. ¿Creen que le hace falta, qué cree que le hace falta a la universidad para poder implementar tanto en clases presenciales como virtuales? Ahí fusioné una pregunta que había hecho Iván, que era como relacionada con lo mismo, entonces la fusioné ahí. Yo le quitaría el tanto. Pero yo no entiendo la pregunta. Yo no entiendo esa pregunta. ¿Cuál hiciste tú? Quiero que me haga la clase ¿Qué solo creo que le hace con falta a la universidad para poder video, implementar clases puede presenciales ser. y virtuales? De ser así, estaría de acuerdo que sea el estudiante quien decida qué metodología tomar. ¿Sí? Sí, pues yo no, o sea, yo como docente diría que a la universidad no le hace falta nada, pero podría ser que alguien dijera que le hace falta algo, ¿no? Claro que le hace falta, profe, le hace falta profesores, porque si se van a hacer las dos metodologías, Sí, ahí está, es como el chiste de otra vez de la humedad. De la humedad hablamos después. Ay, Señor Jesucristo, María y José. Ay, y la Mila se oye roncar. Ay, qué pena, pero es que como no sé, No, sí, pero no hay problema. es que como no se quiso quedar en la camita de ella y se vino aquí al lado mío, está ronque, qué pena. no es hermoso. Dios, ¿qué cree que le hace falta a la universidad para poder implementar clases presenciales y virtuales? De ser así, estaría de acuerdo que sea el estudiante quien decida que Simultáneas podría ser así. Ah, ok, eso le cambia un poco el sentido. Ujú. ¿Cómo cree que ha sido? ¿Qué opinan de la 10? Yo creo que se me durmieron. Hoy es viernes y se me durmieron. Yo creo que es importante, profe, porque recuerda que estamos hablando de si de pronto se tomaba la decisión de hacerlo todo paulatinamente, de que dijeran, bueno, démosles la opción de que ellos elijan si quieren ir o si mejor presencial o si mejor virtual. Pues los profesores también tienen que pensar en el sentido de ellos tendrían que dictar la clase presencial, pero pues al mismo tiempo estar pendiente de los que están virtual. Entonces, pues es más trabajo realmente para el profesor. Sí, ese manejo doble es muy difícil. O atiendes aquí o atiendes allá, pero a los dos no. Fíjate que cuando Jonathan decía que ellos tenían estudiantes que estaban en la virtualidad y el foco les decían, el foco es el estudiante presencial, el de la virtualidad no existe.
También yo creo para desestimar el tema de la virtualidad. Entonces, pues no sé si podría llegar a ser bueno. Entonces la dejamos así tal cual como está, ¿cierto? Sí, profe. Yo digo que las que vienen son de bienestar universitario, pero no están enfocadas con, o sea, presencialidad y virtualidad. O sea, esta de bienestar, esta de actividades, esta de experiencias de bienestar, esta de proceso comunicacional, ya habíamos hablado arriba de procesos de comunicación. Creo que era arriba. Esta, por ejemplo, la que ya no, la que hubo y que ya no, ¿cómo es? ¿Qué recursos, actividades o programas conoce que se hacían en la universidad y ya no, de conocerse alguna, debería seguir? Fíjense que el mayor concepto de, ¿cómo se llama? De bienestar universitario o el tema que más le interesaría al profesor es cómo bienestar universitario lo incluye, porque se supone que bienestar universitario tiene que tener en cuenta a toda la comunidad, pero bienestar solamente se centra en el estudiante, nunca piensa en el docente. Entonces, esto para preguntar del docente, no deberíamos preguntarle nada de bienestar, porque no No, es, por el contrario, hay que Hay que preguntarle de preguntar bienestar para saber qué cómo saben. mejorar bienestar con ellos. pero si Claro. no, o sea, sí, pero si no hay un área, o sea, ahorita, eso sería crear un área para ellos, o sea, ahorita bienestar no está haciendo No, para los docentes, ¿no? sí, no, Sería pero hablar de Francis, bienestar. es que bienestar debe funcionar para toda la comunidad. Claro, pero es que es por las preguntas, profe. ¿Qué actividades se hacen en la universidad y cuáles deberían seguir? Pues había teatro, debe seguir teatro. Si se fue Pulgarín, entonces ya no tenemos teatro. Ah, Profe, otra cosa es la pregunta 11 y la 12, la que estamos hablando, hablan más o menos de lo mismo, de qué actividades ha mostrado bienestar y cuáles se dejaron, prácticamente dicen las dos. y la Yo siento 13. que sí es, yo siento que sí es importante dejar la pregunta, pero pues solo una, en el cual el profesor de pronto pueda decir qué siente que le haga falta por parte de bienestar, ¿no? Porque pues si todo va muy enfocado al tema del estudiante. Claro, es que lo Podríamos que enfocarlo a ellos. ¿Qué actividades de bienestar cree que puede tener el docente? sí le gustaría tener, Algo así. Pero digamos, la 11, 12 y 13 son iguales, sí. pero van enfocadas es hacia el estudiante. Es que hay que hacer como una híbrida de las tres. Pero yo pensaría que enfocada hacia el docente, más no a lo que había y ya no. Y porque lo que había y ya no, o lo que había y deberían seguir haciendo es enfocada al estudiante, más no al docente. Porque precisamente la profesora Claudia dijo, acabo de decir que no, el bienestar universitario está enfocado es al estudiante, más no al docente. Claro que es un error, que es algo que hay que mejorar, porque es que bienestar universitario está para toda la comunidad. Es más, bienestar universitario está no solamente para la comunidad, sino para la familia extensa de la comunidad. O sea, si hay un plan a nivel de salud, el plan a nivel de salud tiene que beneficiar al trabajador, al estudiante y a la familia de ambos, y así sucesivamente. Y lo nuestro apenas le da alcance al estudiante.
¿no? Si uno al docente le pregunta si siente que la programación o que los planes o que las políticas de bienestar lo incluyen, todos van a decir que no. ¿Se siente incluido dentro de las actividades realizadas por Bienestar Universitario? Y va a decir que no. Pero es que eso no tiene nada que ver con virtualidad y presencialidad, porque desde el bienestar universitario no hay algo que se haga en virtualidad. Ah, no, pues claro que no. Pero es que ese es el foco, profe. Lo que pasa es que como nosotros en este momento hemos abierto el compás y hemos incluido a Bienestar Universitario como parte de la estrategia, entonces obviamente tiene que funcionar la pregunta desde el punto de vista qué es lo que le interesa al docente desde Bienestar Universitario con él. Porque no podemos hacer fíjate que en la otra encuesta, la de los estudiantes, ahí sí hay preguntas orientadas a bienestar. Y además parte de la estrategia, por ejemplo, es que exista una modificación en el reglamento estudiantil y que exista un representante, se elija un representante del curso solamente para actividades de bienestar. Pero es que Ahí aquí el dice, dilema para nosotros está en que como a los profesores no los han incluido, entonces no sabemos realmente el papel de bienestar universitario con los docentes. Pues que con los estudiantes es como, no, sí, mire, en el gimnasio, no, sí, mire, tal actividad podemos hacer a futuro, lo mismo. pero ¿o qué hemos hecho? Lo mismo, o sea, todo lo que hacen con estudiantes tienen que hacerlo con docentes. Es más, no es solamente con docentes, sino con todo el personal que trabaja en la universidad. ¿Cómo se nota que es viernes, no? Ave María. Y por la noche en el horario estelar. Profe, es que ya son las 10. Ya todo el mundo tiene la pijama. Ay, con razón, que allá Sonita está como un gato. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque esto lo tenemos que tener. ¿Será que le quitas peso? A ver, en resumen, para terminar el tema de la entrevista a profundidad. La entrevista a profundidad no importa cuántas preguntas tenga, si es que estamos hablando de extensión. Lo recomendable es que una entrevista a profundidad no pase de 1 hora y media, porque el personaje se cansa. Obviamente, pues tiene uno que dejar todas las huellas necesarias siempre se ha dejado la evidencia de la transcripción, cosa que no vamos a hacer acá, y que ustedes ya saben que la entrevista a profundidad es un mecanismo o una herramienta de medición para tratar de conseguir opinión, concepto y, digamos, información de fondo con personas autorizadas desde el punto de vista del conocimiento y con personas clave de la organización. Entonces, pues aquí lo que habría que hacer sería tratar de disminuir el tamaño para que fuera más ágil la implementación. Yo dejaría ya esas 18, profe. Ya la he revisado, lo he mirado, mejor dicho. Bueno, obviamente tú nos llevas ventaja porque tú vienes manipulando el texto y ya hiciste también una entrevista. Entonces, si la puedes compartir y si hay alguna observación, pero igual podemos dejar esta en firme. Profe, este archivo No lo tenemos, ¿no? Señora. Este archivo, todo el mundo tiene acceso, profe. Inclusive si quiere, la voy a poner a su merced. ¿Cómo es que es? Saltamar @
para que su merced también tenga acceso, pero todo el mundo ya tiene, o sea, tiene acceso a ese archivo. Lo que yo voy a hacer es que el fin de semana lo voy a convertir en un form y ya Right. para que lo comparto por el grupo de WhatsApp. Perfecto. Y le dejo las preguntas abiertas, ¿no? O sea, así tal cual están y para que la persona pueda escribir a sus anchas. Ok, Y perfecto. entonces ya el de los estudiantes no lo hacemos porque entonces ya lo hizo la gente de la mañana, ¿sí? Sí, correcto. Sí, ya Listo. quedó lista. Lo único es que por favor esperen el día lunes a que les mande un mensajito para que empiecen a multiplicar con las personas. Igual, tenemos que tener esta basecita de datos lista para poder enviar esto, porque si no, no vamos a tener a quién medir. Entonces, obvio, pues era parte de toda esta historia tratar de buscar a quién le vamos a aplicar esta encuesta. Listo, En profe. todo caso, bueno, que descansen, que ya se puedan poner la pijama, que se arrunchen una agua de panelita Gracias, caliente profe. con Feliz noche. pancito y que les vaya bien. Dios los Gracias, profe. bendiga. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Feliz semana. Feliz fin de semana. Sí, gracias. Chao.